Hola gente maravillosa, bienvenidos a mi canal, soy Nico y hoy quiero mostrar las plantas que compré en mi último viaje que fue a Escocia y Edimburgo. También publiqué un vídeo hace poco de una tienda de plantas que visité. En realidad visité muchas plantas, muchas tiendas de plantas y vi muchas plantas, algunas eran interesantes para mí y yo compré varias. En total compré 7 plantas, las traje conmigo a Gran Canaria donde vivo yo y ahora quiero mostrarlas. Iba a hacer un vídeo de trasplante explicando el proceso que iba a hacer con cada planta, pero al final ha sido demasiado largo y digo, voy a mejor mostrarlas y decir un poquito lo que hice con cada planta. Vale, empezaremos con la primera planta que la tengo aquí a mi lado. Es una olla preciosa, variedad que se llama Rangsan, una planta muy bonita, bastante peculiar, tiene las hojas alargadas que tienen bastantes plas, estas como manchitas plateadas. La maceta llevaba 2 plantas, 2 esquejes, pero en realidad cuando empecé a trabajar con la planta, porque la compré y estaba encharcada, la planta estaba encharcada, tenía muchísima humedad en el sustrato, estaba plantada en el sustrato puro coco, coco sin nada, y al sacar encontré otro esqueje, pero por desgracia ya estaba muerto. Tenía un trocito de tallo podrido por completo, pero tenía buenas raíces, pero ya no era posible salvarlo. Pero pude rescatar 2 tallitos, 2 plantas. Las planté en lechuza pura. Lo primero que hice, lavé bien las raíces de la planta y después las planté, las 2 plantitas, en la misma maceta, en el sustrato mineral lechuza pura. A menudo me preguntan qué es lechuza. Es un sustrato mineral que podéis escribir en Google, lechuza sustrato, y les saldrá toda la información, los ingredientes que lleva. A mí me encanta, todas mis ollas están plantadas en ese sustrato con el sistema de autorriego. Aquí están el sistema de autorriego con mecha. Aquí está la mecha, aquí está el depósito de agua. También en el vídeo anterior, uno de los vídeos anteriores, podéis encontrarlo, mostraba cómo hacer ese tipo de macetas, que sale bastante económico y se hace muy rápido. También usé un soporte de bambú porque en el futuro quiero que la planta crezca y se trepe por ese soporte. Y bueno, esa es la primera planta. En mi opinión es muy bonita, ya se ve bastante frondosa. Me costó 10 libras. Os voy a decir los precios también para que puedan comparar un poquito con los precios que tenéis en vuestros países. Aquí en España estaba buscando esa planta y vi algunas macetas, pero que costaban más o menos lo mismo, pero más tienes que pagar el envío. Y el envío son como 6-7 euros como mínimo. Y tienes que esperar a ver si llega bien la planta o no. Así que yo estoy muy contento por conseguir esta planta, 2 esquejes, no 1, 2. Otra plantita que llamó muchísimo mi atención también es Opuntia jamaicensis variegada Ghost. Una planta muy bonita, en mi opinión. Yo al verla me enamoré enseguida porque una planta así no la he visto aquí en la isla ni una sola vez. Así que al verla yo digo, voy a comprarla porque necesito esa plantita preciosa en mi colección. En realidad llevaba 2 plantas, una que es esta, que es más grande, y otra más pequeña, pero yo la separé porque la grande tenía muchísimas raíces, tenía el sistema de las raíces muy desarrollado y la pequeña casi no tenía raíces. Y yo digo, bueno, a ver si hay suerte y vendo la pequeña cuando esté más enraizada y la grande me la dejo para mí porque al final, ¿para qué quiero 2? ¿No? Me costó 29 libras, es la planta más cara de todas las que compré, pero yo creo que vale la pena porque en general me encantan las suculentas, me encantan los cactus y yo he visto apuntias variegadas, pero nunca he visto jamaicenses. Esta se llama así, ¿verdad? Jamaicenses, sí. Me gusta y me gusta que tampoco tiene púas, ¿sabe? Tiene algunas púas muy largas, pero no tiene esas púas chiquititas que suelen tener las opuntias que te entran en los dedos, ¿no? Se clavan y después no hay manera de sacarlas, esas opuntias. Pero compré esta, la planté en el sustrato como terrapón. Es una también otra variedad de lechuza. Terrapón es lechuza con fibra de coco. Pero yo lo hago en casa, digamos, terrapón casero. Mezclo 70, casi 80% de lechuza con 20 o 30% de coco, de fibra de coco. Y el sustrato ese es perfecto para las suculentas. Todos mis cactus, mis aloe, gasterias, etcétera, están plantadas en ese sustrato y suelen estar muy bien y suelen adaptarse muy bien en ese sustrato. Pues una opuntia nueva para mi colección, me encanta. Otra planta que compré, que también si estáis siguiendo un poquito mi canal, y ya me conocéis un poco, sabéis que me encantan las aglaonemas y aquí en la isla donde vivo yo no las venden nunca.
Así que yo aprovecho mis viajes para traer una nueva. Esa en concreto se llama Aglaonema Pistacho Pink. Me parece muy bonita. También una variedad muy simpática. Tengo una que se parece a ella, que se llama Chartreuse Pretty, pero Chartreuse Pretty no tiene esas hojas tan pretty, digamos, tan bonitas. Estas hojas son más llamativas. También cuando la saqué del sustrato, estaba plantada en coco, no el sustrato de coco. Muchas raíces, tenían buenas raíces, eso sí, pero muchas raíces tenían algún punto y cierto podredumbre. Tuve que quitar todas las raíces muertas, lavé bien las raíces, porque las aglaonemas son unas plantas que son muy fáciles para limpiar las raíces del sustrato original en el que llegan. Las lavé y la planté en el sustrato lechuza pura, lechuza pon. Añadí un poquito de abono de larga duración que se llama osmocote, que es fácil de conseguir en cualquier vivero, casi. Y planté en ese sistema de autoriego, con su mecha, con su agüita, y también usé un producto. En realidad regué todas las plantas menos la opuntia. Al plantarlas, las regué con un producto que es una fungicida biológica. Es un producto que se llama, ¿cómo se llama? Fitobacterin, algo así. Es un producto de Bielorrusia. Me lo trajo mi amigo y la verdad es que es un producto perfecto. Pero si podéis tener algún otro producto, también genial. Pero yo uso este y me encanta. Eso nos ayuda también que las raíces que están algo podridas y algo se sanan, y esas bacterias que son como, digamos, carnívoras, bacterias que matan toda la flora patológica, las van a ir comiendo y van a liberar como un cierto tipo de antibióticos que ayuda a la planta a sanarse y curarse. Pues así es la Aglaonema Pistacho Pink, muy bonita, me encanta. En general me encantan las aglaonemas y esta es muy bonita. Otra novedad para mi colección de Sansevieria, que sigue creciendo a pesar de que últimamente ya no las busco en plan, porque antes estaba como loco buscando variedades nuevas, pero compré esta variedad que se llama Megan, una variedad bastante simpática, una planta de hojas muy duras. El problema es que una de las crías que tiene un par de hojas rotas. Al llevarla, porque ya no me cabía en la maleta, tuve que meterla en la mochila y en la mochila se estropeó un poquito, pero en general se ve bien. Me gusta mucho esa planta porque tiene la planta madre y 3 crías. Las crías se pueden separar en el futuro, pero de momento las dejé plantadas con la madre. También venía en el sustrato de coco, estaba súper seca la planta, quité todo el sustrato y la planté en una combinación de coco con lechuza. Me gusta esa combinación para las suculentas y para las sansevierias. Usé unos 70% de lechuza y unos 30% de coco. Lo mezclé todo y las planté en una maceta transparente. Porque podéis ver, yo todas las sansevierias las planto en las macetas transparentes y después uso unas macetas blancas como cubre macetas. ¿Por qué lo hago así? Porque me encanta. Lo hago así porque me encanta, ya está, se acabó el tema. No, porque yo puedo observar el desarrollo de las raíces, es muy cómodo, y también con las sansevierias es muy importante no regarlas demasiado. Y en la maceta transparente yo puedo ver cuánto humedad le queda, porque puedo ver que por encima ya está súper seca, incluso si la tocas con el dedo, como a menudo recomiendan, ¿no? Probar con el dedo, puede estar seco, pero digamos desde aquí hasta abajo aún está muy húmedo el sustrato. Así que a mí me ayuda mucho el sistema de macetas transparentes para ver cómo está el sistema de las raíces de las plantas. Sansevieria Megan, la novedad para mi colección, bienvenida. Vamos a ver cómo va a estar creciendo aquí. Otra aglaonema, preciosa. Por cierto, no mencioné los precios de las plantas anteriores. La aglaonema que mostré antes costaba 23 libras. Esta Sansevieria Megan costaba 13 libras, ¿vale? Y esta costaba como 26 o 27 libras, un poquito caro, pero digamos, a mí cuando yo compro las aglaonemas en España, siempre me toca pagar el envío, y el envío es carísimo aquí. Un envío normal te sale como 7 o 8 euros, y si quieres un envío más rápido para que lleguen más rápido las plantas, son 20 y pico euros desde la península hasta Canarias. Así que yo cuando vi este precio, digo, mira, me sale más caro comprarlas aquí que traerlas desde fuera. Así que compré esa preciosa Aglaonema Paradise Red. Es muy bonita. En el centro tiene esta línea como neón chillón, neón rosa chillón, muy bonita. El tallo en general también es de color rosa claro. Esta tenía mejores raíces que la primera. También tenía algunos puntos de podredumbre, pero no tantas como la primera planta. Así que le di la maceta más grande desde el principio ya.
Y también tiene varias crías que están en el sustrato que poco a poco empezarán a crecer y salir. También le lavé bien las raíces y la planté en el sustrato lechuza pon añadiendo un poquito de osmocote. Cuando pase más o menos un mes, después de plantar la planta, empiezo a añadir en esta zona, en el depósito de abajo, un abono de sistema semi-hidropónico que se puede conseguir sobre todo en las tiendas de cannabis. Ahí se puede conseguir esos abonos preciosos. A las tiendas me refiero que no para fumar cannabis, es para comprar las cosas para plantar cannabis. Y yo compré ahí este abono, os voy a dejar la imagen. Me encanta. Siempre añado con el agua un poquito de abono y dejo que la planta lo consume siempre. Siempre están con abono y crecen bien. Pues una planta muy bonita, Paradise Red. Otra Navidad para mi colección. Vamos a ver qué tal se adapta en mis condiciones nuevas con el sol de Canarias después de Escocia. Otra plantita que si ya habéis visto el vídeo de la planta, de la tienda de las plantas, yo compré esa plantita ahí. Me gusta mucho. Se llama Gold Dust variedad, una sansevieria bastante compacta. Esta me costó 18 libras, si no me equivoco. Más o menos alrededor, menos de 20 costó, sí o sí. Y lleva dos plantas dentro. Del principio estaba pensando, digo, quedarme con una y otra e intentar venderla para recuperar un poquito los gastos, pero después digo, ¿para qué? ¿Para qué? Si es tan bonita cuando son las dos. Se ve bien frondosa. Yo tengo otra sansevieria que se llama Asahi, la variedad más alta, que se parece bastante a esta, pero esta variedad en concreto tiene la raya más verde, tiene la hoja más verde y es más compacta. Así que la compré, la conseguí para mi colección va creciendo. Es una planta muy bonita, también la limpié bien las raíces porque estaba plantada no en fibra de coco, eran como cubitos de coco, ¿saben? Como un sustrato, en mi opinión, no es el mejor sustrato para una sansevieria, así que la limpié bien, el sistema de las raíces limpié bien y la planté en la combinación de unos 60-70% de coco y el resto lechuza pon. Una combinación que acumula un poquito más de agua porque las plantas, la sansevieria con las hojas que no son tan rígidas, no son tan duras, necesitan más humedad, pero al mismo tiempo tiene buen drenaje y entra bastante oxígeno, no se queda encharcada la planta y también la planté en la maceta transparente como la otra que mostré antes. Pues una plantita nueva y me encanta. Y la última planta de las que compré es una Tradescantia Nanook. Digamos que aquí en la isla se puede conseguir diferentes variedades de Tradescantia, pero esta en concreto nunca la he visto. Me costó como 5 libras y también me parece ser una planta muy bonita. Me gusta su color, me gustan las hojas así como verde violeta y también yo sé que esa variedad no crece demasiado rápido, que para mí es una ventaja porque las Tradescantias suelen crecer muy rápido y tienes que siempre rejuvenecerlas, podarlas, plantarlas de nuevo, pues estas no suele tener ese crecimiento tan rápido, así que yo la compré, la planté, desde el principio estaba plantada en el sustrato de coco, pero yo la planté en coco con lechuza, 70 por 30% más o menos la combinación, y también le hice este colgante. Hay un vídeo sobre cómo hacer esos colgantes para las plantas, también lo podéis ver en mi canal, encontrarlo en las listas. Va a vivir en el balcón, necesita bastante claridad, no mucho riego, y yo creo que va a estar muy bien. Dará un toque así simpático para el balcón. Pues así, amigos, es toda la lista de las plantas que traje. Estoy muy contento con todas las novedades que tengo para mi colección. Espero que ha sido interesante el vídeo. Sobre todo, mando un saludo muy grande para todos quienes terminó de ver este vídeo hasta ese punto por lo menos. Podéis suscribirse a mi canal, dejarme un comentario, dejarme un like y también podéis suscribirse a mi canal en Instagram, Nico en Jungle. Bueno, espero que ha sido interesante y nos vemos en los próximos capítulos de mi jungla urbana. Adiós.